bastante claro, ¿no? Pero parece que para algunos... Hemos sido enfáticos en no aventurarnos a decir que había una negligencia, a pesar de que ahora sí hay una denuncia penal por negligencia y supuesta investigación interna, que bueno, también deja mucho que desear, porque al parecer se han adelantado opiniones de todo tipo, pero en fin, aquí no hemos dicho nunca que había una negligencia, pero sí un montón de cosas que tienen que revisarse y respuestas que tienen que dársele a Shirley que no se le han dado. Y justamente no queremos que se desvíe la atención de lo que se quiso hacer con el reportaje y lo que quiso hacer Shirley. Fue lo que dijo al principio del reportaje. Hasta ahora no tengo respuesta. Muy buenas noches. Shirley, gracias por estar aquí, doctor. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Bueno, lo primero que vamos a empezar por el principio. Tú empiezas el reportaje declarando que llegaste al hospital y se ha cuestionado mucho lo que tú dices. Un simple caso de cálculos renales. Y han salido comunicados y han salido médicos a decir que lo tuyo no era un simple caso de cálculos renales, que era un caso muy complicado de cálculos renales. Cálculos renales muy complejos, dice el comunicado. Primera pregunta. ¿Se te explicó a ti que tu caso no era un simple caso de cálculos renales, sino un caso aparentemente gravísimo de cálculos renales? No, en ningún momento se me dijo eso. Al contrario, me mencionaron que ellos operaban cálculos muchísimo más grandes y que lo hacían absolutamente todas las semanas. Pero ellos han hablado de que no se trata del tamaño solamente, sino que el tipo de cálculo, el cálculo por aniforme, es un cálculo muy complicado y que además tiende a generar infecciones y tiende a repetirse. ¿Te explicaron alguna vez que este cálculo era un cálculo tan complicado, que tenía este nombre, que tiende a generar infecciones y que tiende a repetirse? No, en ningún momento. Solamente me dijeron el nombre coraliforme por la forma del cálculo. Pero no te dijeron que era especialmente complejo. No, para nada. Es por eso que me deciden someter a 3 intervenciones quirúrgicas. Al final, ¿por qué? Perdón. Primero programan 2. Nos dicen, exacto, vamos a punto por punto. Hay un comunicado que dice que se te practicó una operación exitosa. La operación fue exitosa. El pronunciamiento del caso de los médicos dice es sometida a 2 operaciones. ¿A cuántas operaciones? 2 operaciones con el objetivo de eliminar dichos cálculos. ¿A cuántas operaciones? En un inicio se me programaron 2 operaciones. Una para eliminar un cálculo del uréter izquierdo y otra operación para eliminar el cálculo del riñón derecho. Pasó la primera operación del cálculo del uréter izquierdo, no había ninguna complicación. Me programan la segunda intervención quirúrgica para extraer el cálculo del riñón derecho, operación que es hecha por el doctor Freddy Pacheco. El doctor Freddy Pacheco me dice que en esa intervención quirúrgica se iba a extraer todo el cálculo. Y cuando termina te dicen que no han extraído todo el cálculo. Cuando termina el mismo doctor me dice, Shirley, no he extraído todo el cálculo, pero bueno, como hoy día salgo de vacaciones, de acá a un mes, cuando me ingrese a trabajar, te voy a sacar ese pedacito que quedó por litotripsia de láser. Es lo que él me menciona. No te dicen que se te podía complicar ese pedazo de cálculo que se te quedó y que si se complicaba y se presentaba una infección, esa infección tenía que ser tratada de inmediato. No, en ningún momento ellos lo mencionan. Y tampoco hacen algo que recién me he enterado que hacen en las clínicas particulares, que es cuando dejan un pedazo de cálculo, dejan un catéter para que el riñón no se vaya a obstruir. Pero a ver, entonces, vamos a seguir paso por paso. Dice que es sometida a 2 operaciones con el objetivo de eliminar dichos cálculos y con resultados positivos. Se elimina el cálculo izquierdo al 100% y el derecho en un 90%, coincidiendo con estándares nacionales e internacionales y sin complicaciones por lo que es dada de alta. Entonces, pero aquí hay una primera contradicción, ¿no es cierto? Porque en el reportaje de la semana pasada, en las declaraciones que dan algunos doctores a Carla Vélez Moro sobre tu caso, ellos dicen que ya no había ningún cálculo, que eliminaron todo y que más bien formaste más cálculos en un lapso de 12 días, algo que parecía difícil. 9 días desde que soy dado de alta, para ser exactos. Hemos consultado con especialistas y al parecer eso no es posible. En tan poco tiempo. No han dicho que no sea posible. Que sea muy difícil, Han dicho que ¿no? es Muy difícil, que se tarda por lo menos 2 meses mínimo para generar un cálculo nuevo. Bueno, y también la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre ese aspecto y es prácticamente imposible que se generen cálculos de una forma tan rápida que puedan llegar a obstruir el riñón para evitar el drenaje. Y en todo caso, en el propio pronunciamiento ellos están aceptando
que efectivamente quedó el derecho solo en un 90%, es decir, quedó Pero no solo, un poco no solo de eso, es que cálculo todavía. se contradicen porque dice que hubieron 2 operaciones cuando en realidad fueron 3 intervenciones. Claro, por eso yo le Número uno. preguntaba cuántas operaciones. Número 2, después de cada intervención en la cual se deja el cálculo, se debe colocar una sonda, un catéter, cosa que no se hizo con Shirley. Luego, después de colocar este catéter, tampoco funcionó. O sea, es decir, No hay que adelantemos tanto porque yo quiero ir paso por paso porque quiero comprender estos comunicados donde además al final hablan muy mal de nosotros como si tuviéramos mala intención, que no tenemos. La paciente dice, después de habernos dicho que se quedó con el derecho en un 90% coincidiendo con estándares internacionales y sin complicaciones por lo que es dada de alta. Tú me dices que se te dijo que te quedaba el 10% de cálculo, pero el punto 3 dice, la paciente reingresa al hospital por presentar un fragmento de cálculo residual e infección urinaria severa. Entonces aquí yo me pregunto una cosa, si ellos ya sabían cuando te fuiste que tenías el cálculo residual y por lo que han declarado esta semana sabían que ese cálculo y ese tipo de riñón puede generar infecciones, no te dijeron, por favor sé honesta, no te dijeron nunca, por favor cuídate mucho porque en los próximos días puedes desarrollar una infección. A la primera que tengas un síntoma de que tengas dificultades para ir al baño, por favor llámanos, ven a que te atendamos. Por favor, sé honesta. Ok, y es acá donde yo quiero aclarar algo. Me hace la segunda intervención el doctor Freddy Pacheco y se va de vacaciones. Pasan 2 días en el hospital y ahí, hospitalizada, el riñón se me obstruye. Como estando hospitalizada, el riñón se me obstruye con estos restos de cálculo, de manera inmediata me programa una siguiente cirugía. Eso no A sale los acá. 6 días. Es que no lo pone. O sea, esto es el informe de la última operación que me hacen. Si lo podemos mostrar en la cámara. Aquí, este es el informe que dice qué cosa. Ok, a mí se me obstruye el riñón. Me hacen una placa simple inyectándome contraste para ver por qué estaba obstruido el riñón. Entonces detectan de que había El fragmento de este famoso. ese fragmento famoso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entra el siguiente médico, que es el doctor Suárez, y me hace una intervención quirúrgica. Y ahí Lo pueden cual parece verificar- ser sensato. sensato, obviamente. Se hace una intervención quirúrgica y ahí dice 100% libre. El riñón se observa totalmente limpio. ¿De dónde Ya. nos Entonces sacamos hay eso? una. 100%, 100%. Pero entonces aquí sí hay una contradicción, porque en este comunicado se quedan en la segunda operación Claro. 90% y acá tú me dices que esta es otra operación. Tercera ¿Y por qué no la mencionan en el Donde dice comunicado? Porque solo están mencionando lo que les conviene. Y yo converso con el No, doctor no Suárez. elucubremos sobre las intenciones. Yo Simplemente converso- digamos lo Que que no es lo mencionan. evidente, que no mencionan la tercera operación. Pero no solamente es evidente que no lo mencionan, sino que hay un ánimo de Dendi claro porque están tergiversando. Ella fue sometida Los a 3 ánimos, intervenciones. los ánimos no, prefiero no, que no se califiquen acá, se calificarán en el proceso. Bueno, Así pero como es no, que eso lo digo yo, Pero, no lo dicen por si ustedes acaso, como Y periodistas, algo que eso yo lo digo quiero yo. aclarar es lo siguiente. Yo converso con el doctor Suárez y con los demás médicos que me estaban viendo. Y yo les digo, doctor, ya quedó mi riñón totalmente limpio antes de que me den de alta. Y me dicen, sí, Shirley, que acá no vas a tener ninguna operación. Y yo tengo miedo que se me vuelva a obstruir. ¿Están seguros? Claro, si nosotros operamos riñones todos los días, tu riñón está totalmente limpio. No pero no te solamente dijeron. lo mencionan. Después han dicho en varias declaraciones y varios médicos que han publicado, además los médicos han publicado como nunca esta semana, que ese tipo de cálculos y ese tipo de riñones siempre presenta repetición. Y tú me estás diciendo que te dijeron que no se te iba a complicar. No, al menos en los días inmediatos no. Me dieron descanso médico y yo debía volver en un mes a un chequeo. ¿Qué pasa? ¿No Me dan te de alta. recetaron antibióticos, nada? Sí salí con antibióticos, salí Ya. con antibióticos en pastilla. Entonces, pasan 9 días, a mí me dan de alta un 3 de marzo, ¿ok? Pasan 9 días, el 12 de marzo yo regreso a emergencias del hospital Alminar. Señores, yo no regreso porque tenga alguna infección y me arda para orinar, no. Tampoco tenía fiebre, ningún malestar. Simplemente la preocupación de que no podía miccionar. Yo Creía controlaba que el se te tiempo. había obstruido algo. porque, claro, Exactamente. si no- Llego al hospital, me hacen una tomografía, cosa que no me hicieron ni para que me den de alta. Me hacen una tomografía y evidentemente el riñón estaba obstruido por 2 cálculos. A ver, entonces veamos esto otra vez. Hay un comunicado acá que dice que a ti te dieron atención oportuna. Dice, a pesar de la inmediata y oportuna atención, evolucionó desfavorablemente. Vamos a analizar qué significa inmediata y oportuna. ¿Tú llegas a qué hora? Alrededor de las 8 de la noche. ¿A qué hora te atienden? Para que me hagan la tomografía a eso de las 11 de la noche. Los médicos ya sabían que en mi caso solamente funciona
¿Por qué no lo primero, hicieron inmediatamente? Porque me dijo que no podía hacerlo inmediatamente. O sea, me hacen esperar casi 12 horas para que recién me coloquen un catéter. ¿Ok? Yo espero, y durante todo ese tiempo yo no tenía ningún malestar. Porque si no, eso constaría en la historia médica y no consta eso. Simplemente consta anuria, porque es que yo no podía orinar porque el riñón está obstruido. Lo más lógico. A la mañana siguiente me colocan un catéter. Y el catéter me lo colocan mal, alrededor de las 9:30 de la mañana. habías llegado a las 8 de la noche del día ¿Sí? anterior. Seguías Me obstruida todo este me tiempo. colocan un catéter. Dicho catéter, para empezar, no me lo colocan en el ambiente en el que ellos mencionan o les muestran a la reportera que hizo el reportaje la semana pasada, a no ser que lo hayan remodelado. Pero ese no es el lugar en donde a mí me atienden. Ellos sostienen que ese es el lugar donde te atienden y que es el lugar donde se colocan los catéteres. Segundo, a mí me colocan el catéter y me lo colocan mal, porque a pesar de que me colocaron ese catéter, yo todo ese día seguía sin poder miccionar. Y a pesar de que les pedía ayuda continua, no me daban la atención debida. Me tuvieron ¿Cuánto rato, desde que te ponen el catéter, cuánto rato recuerdas que seguiste con las dificultades y que solicitaste atención? Ok, me colocan el catéter y pasan 2 horas y media más o menos. Yo no tenía ningún malestar, simplemente la preocupación que no podía miccionar y todo ese tiempo estaba tomando agua. ¿Ok? Pasan 2 horas y media, me comienzo a sentir mal, recién comienzan los dolores, comienzan las náuseas, comienzan los vómitos y seguía preocupada porque no podía miccionar. Y es en ese momento donde yo pido ayuda a todos los que se encontraban ahí en la zona de emergencias. Y no me brindaban la atención debida, porque en ese momento no se preocuparon más por mí. Yo alrededor del mediodía pierdo el conocimiento. Y a todo partir eso de ese desencadena. momento, ¿quién se encarga de ti? En ese mediodía, yo despierto alrededor de las 11 de la noche, estaba en una cama de hospital y es donde yo escucho a los médicos gritando, esto ya se nos salió de las manos. Y recién ahí me pasaron a UCI. Si lo mío era tan grave, Pasan a UCI en la noche. exactamente. Del día siguiente. Sí, Y te inducen alcohol. exactamente. Pero luego, cada uno ¿cuánto se lo tiempo? concreto. O sea, ¿por qué yo reingreso al hospital? Porque a pesar, me hacen, a ver, una segunda intervención que me hace el doctor Pacheco, no la hace bien, por eso no extrae todos los cálculos. Me hacen una siguiente intervención quirúrgica, porque ya se obstruyó una vez el riñón, y tampoco sacan todos los cálculos. Pero sin embargo, libremente. Pero te avisaron en algún momento que hay un porcentaje frecuente en el cual en esas operaciones por el tipo de cálculo no se logra obstruir el cálculo porque No, eso pero es no el es la informe tercera, está no es la tercera intervención, por la tercera La intervención no, la tercera dice que ya- está al ya menciona 100%. de que está el 100% libre. Es que ese hecho es más simple de lo que parece ser. Aquí olvidémonos por favor de las pseudomonas y de otra excusa que no vienen al caso. Aquí el hecho es que a Chile se le somete a una operación en el cual se realiza una mala praxis porque no se extraen todos los cálculos. Producto de ello se obstruye el riñón, se le inserta un catéter, una sonda y continúa obstruido ese riñón. Producto de ello, de esa obstrucción no puede fluir, no puede segregar la orina. Es allí donde se genera realmente esta infección. Esa infección, la orina ingresa en la sangre y producto de ello tienen que amputarle las manos y los pies. Hablando de la infección, regresemos al tema de las oportunidades y las atenciones inmediatas. En el reportaje se ha mostrado un análisis que dice que el 14 de marzo determinan una infección. Pero tú me dices que llegaste el 12 de marzo. Y los comunicados dicen que tú ya venías infectada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podían saber que estabas infectada si recién el análisis es del 14 y tú has llegado el 12? Eso no me queda muy claro. No solo eso, además nosotros vamos a someter a un peritaje todo el historial clínico, porque se contradicen constantemente, los informes no tienen sello, no tienen firma, se equivocan en las fechas. Es decir, ¿de qué estamos hablando ¿Qué realmente? pasó entre el 14 de marzo y el 5 de abril es el día en que ya tienes, después de que tienes un paro Claro, el pero 31 de esas marzo, son ¿no? cosas, o sea, acá no se trata de confundir a las demás personas. ¿Por qué? Porque todo eso me pasa dentro del hospital. Más allá de los medicamentos que me han puesto, pero ¿qué cosa origina que yo ingrese al hospital? Pues que no habían sacado los cálculos, mi riñón seguía obstruido con los cálculos. A pesar de que a mí me mienten, porque al emitir ellos un informe diciendo que el riñón está totalmente limpio, están mintiendo. Y eso es lo que origina todo lo demás. Es ahí donde se origina la septicemia, ese es el producto. Si realmente hubieran operado de forma correcta, no pasa nada, perfecto, el doctor Pacheco extrae los cálculos, aún así le dice
sonda, un catéter. No lo hizo, no lo digo yo, lo dice una cantidad de médicos que además hemos preguntado y van a ser nuestros próximos peritos, que esa es la forma correcta y habitual en la cual debe ser el lex artis ad hoc. ¿Qué es lo que causa al final el desenlace? Es decir, ¿qué es lo que genera la sepsis que termina en la necrosis de los... Pues obviamente todas las horas. Mira, yo he estado el 12 de marzo toda la noche, 13 de marzo todo el día, y recién el 14 de marzo también todo el día, con el riñón que no me ha funcionado, con el riñón totalmente obstruido, sin que me hagan a mí una hemodiálisis. Pero la pregunta Han no tiene debido por qué... de repente tener en cuenta que esto podía ser más grave de lo que pensaban y tratar de hacer que se libere el riñón de alguna otra forma, como la diálisis, podría haber sido de repente alguna opción. Bueno, la cosa es que no se ha hecho esto y ellos han tomado decisiones que aquí tienen que investigarse. Eso es lo único que se está haciendo. No, pero y la otra cosa que sigue sin quedar clara, porque se leen diferentes cosas, es qué causó, y repito la pregunta, ¿qué causó el desenlace? Porque un informe dice que le dio, al final presentó una complicación denominada púrpura fulminans, y otros han declarado que en realidad la amputación es consecuencia de la medicina que tienen en los vasopresores. ¿Cuál de las dos opciones? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa causa el problema? ¿La púrpura o la medicina? ¿Cómo podemos hacer caso a estos informes? Si ellos ya han decretado, ya han dado una resolución en el cual dicen que aquí no ha habido negligencia. Y además, ese comunicado del Colegio Médicos dice, el Colegio Médicos, en concordancia con el Hospital Almenara, en concordancia, es decir, se están poniendo de acuerdo para emitir un comunicado, cuando lo real, lo correcto, lo profesional debiera de ser el Colegio Médico como un órgano colegiado independiente va a generar una investigación, una instrucción para saber exactamente quiénes son los responsables de este... Pero a ver, vamos a ver, tenemos al decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacio. Él el 17 de agosto en el set de Canal N, con Carla Tello, dijo lo siguiente, podemos compartirlo con ustedes. El Colegio Médico aperturó tras la denuncia una investigación de inmediato a cargo del presidente de nuestro Comité Nacional de Bioética y está en pleno proceso. Y al final el mismo, que debe ser bastante sumario, tal vez el lunes o martes tengamos ya resultado, tendremos ya más insumos y elementos para poder explicar. Lunes o martes, es decir, mañana o pasado mañana. Sin embargo, el mismo 17 de agosto se emite este comunicado del Colegio Médico, que también lo podemos poner en pantalla porque esto ya parece pues concluyente, ¿no? Aquí se dice toda clase de cosas, pero al parecer no se condice con las declaraciones que ese mismo día da el decano de que va a haber una investigación, porque aquí ellos lo que están diciendo es que no tienen ninguna responsabilidad, entonces no sabemos qué es lo que se está investigando, francamente. Bueno, en todo caso, reclaman una investigación profunda, clara, imparcial y transparente, y no un reportaje periodístico sesgado y editado. Bueno, pero además dicen que no hubo negligencia, sino que hubo una adversidad. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con ese señor. Por supuesto, una adversidad, porque según la RAE, adversidad es someter a una persona a una desgracia. Y eso es lo que se ha ocurrido, eso es lo que ha pasado. Se ha sometido a una persona con una eventualidad a una desgracia absoluta, que el cual ese es el resultado. Ese es en el momento en el cual todos debemos de alzar la voz de protesta. No puede ser que continúen casos como el de Chile. Todos los días están saliendo casos, ya no solo como el de Chile, sino constante, permanente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sometiendo esa ignominia? El presidente de la Nación se comunicó públicamente de motu propio, sin que nadie lo obligue, y dijo, este es un caso escandaloso, indignante, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a compensar a Chile. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el día de hoy no he enviado un edecán, no he enviado una persona que realmente se pueda poner en contacto con Chile para poder... Bueno, pero sí, quien hecho. fue Chile, y eso también es importante que lo aclares, vimos que estuviste con Virginia Bafío, la presidenta de Salud, quien dijo que ya habían llegado a un acuerdo. Y acto seguido, pues me acuerdo porque tuvimos un enlace contigo en Canal N, y lo que reclamabas era que el depósito, el desembolso que tenían que hacer para que te traten en la clínica Javier Prado por el cálculo que todavía tienes, no se había hecho.
Entonces la pregunta es, ¿ya se hizo el desembolso? ¿Hay un compromiso con el salud? ¿Te van a ¿Están pagar? honrando este compromiso? Bien, hace 2 semanas, para ser exactos, yo he presentado un documento oficial ante Mesa de Partes de Salud dirigido a Presidencia, en el cual solicito que por favor emitan un documento en el que ellos se hagan cargo de toda mi atención médica. Hasta el día de hoy, la señora Bafigo ha salido en conferencias de prensa, pero no han tenido la buena voluntad de responderme ese documento. Yo recién esta semana voy a asistir a la clínica para ver si es que me están atendiendo, pero al final de cuentas, puede ser que hayan hecho un depósito, no lo sé, pero ¿de cuánto? Si no hay ningún documento que respalde eso. ¿Qué tal me hago 1 o 2 exámenes más y otra vez me quedo desatendida? ¿Hasta cuándo no se Porque me va a dar hubo una un depósito, respuesta? pero solo alcanzó para unos análisis, ¿no? Exactamente. Y tú necesitas Un depósito de 1.700 soles. 1.700 soles. Pero sin embargo, Me ellos habían me comprometido dijeron a que era un depositar monto mayor. 43.000 soles, Ahora, habían dicho, ¿no? entonces, Inicialmente, y no han cumplido con eso. terminemos señalando qué cosa necesitas tú ahora. Tú necesitas atención para los cálculos. Es lo principal, necesito mi atención médica. Y no solamente para el tema renal, sino que yo he salido de una situación tan crítica que ellos me han ocasionado, en la cual no se me ha hecho ningún chequeo. Yo no sé cómo esté mi organismo por dentro. Tú necesitas entonces una Necesito atención pronta general. atención médica, necesito el ¿Has tema de mi tenido apoyo organización. psicológico? No, No sé. durante todo este tiempo no he tenido apoyo psicológico. Y la fuerza, y la Es fuerza que yo que soy una tienes. persona bien católica y yo sé que si estoy viva es gracias a Dios. Y sé que Dios me ha puesto en este mundo para que estas cosas no se sigan repitiendo. Si me toca luchar cada día de mi vida porque se haga justicia y estas cosas no se repitan, yo lo voy a hacer. Si me toca organizar marchas, si me toca protestar públicamente, lo voy a hacer. Pero basta ya, nosotros los asegurados cada mes depositamos a salud para que se nos pueda cubrir nuestra atención médica. No nos están regalando absolutamente nada. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Y si estas cosas me han pasado ya a mí o siguen pasando, imagínate que mañana puedas ser tú, puedan ser ustedes, que puedan ser sus familiares. Díganme quién en el Perú de manera directa o indirecta no se ha visto afectado por el servicio que da de salud. ¿Quién? Ese es un mal endógeno que tiene que cambiar. Ese es el momento en que tenemos que hacer un cambio de forma intrínseca desde el propio sistema sanitario. No puede continuar así. Es el momento de hacer una purga, de hacer una reingeniería total. Es por eso que el presidente tiene ahora esa opción. Es por eso que gracias a ese compromiso que ha realizado es cuando debiera hacer esos cambios. Como bien dijo Shirley, hoy puede ser Shirley, mañana puede ser cualquiera de las personas que nos están viendo. Porque además salud es un ente estatal que funciona con los recursos propios, no depende directamente del presupuesto estatal. Es por ello que ellos tienen la posibilidad de solventar ese tema administrativamente, sin perjuicio del tema del procedimiento penal que vamos a realizar y que estamos en ello. El tema de la prótesis, que necesita, ¿es un poco complicado para ver eso? No, si durante todo este tiempo yo he estado recibiendo terapia en mi domicilio, por cuenta propia. Yo lo estaba Aplicando la terapia haciendo. por YouTube. Porque Entonces, salud no que se comunica con ella, la desampara psicológicamente, no le entrega las prótesis. Además, ni siquiera se preocupa por una reparación civil de motu propio, de forma de oficio, ni siquiera inicia el pago de una pensión por invalidez. Estamos hablando de una desaparición absoluta. Pueden aparecer el presidente de salud, los encargados, todos se manifiestan públicamente, pero no ejecutan esa ayuda. Es decir, de cara a la opinión pública ellos se han manifestado, pero en realidad aquí nadie hace absolutamente nadie por Esperamos Chile. sinceramente que se tomen acciones, que se haga una investigación profunda sobre por qué sucedió esto para que no vuelva a suceder y sobre todo en el caso de Chile, que es el que nos ocupa, que se le brinde todo el apoyo que requiere y que además es acreedora a él legítimamente. O sea, ella tiene que recibir atención médica, tiene que recibir atención psicológica, tiene que recibir las prótesis. Y vamos a ver. Y si me permite, el día de mañana vamos a ir personalmente al Palacio de Gobierno, vamos a entregar personalmente, tanto Chile como yo, vamos a entregar una solicitud para que el presidente, ya que se ha comprometido públicamente de motu propio, por favor, ruego encarecidamente, sirva a atendernos y sepa poder comprender este caso que se ha generado un daño irreparable, que la única forma realmente de poder solventar veladamente el daño que se le ha generado es con una prótesis, con una reparación civil que será fruto de este procedimiento. Es por eso rogamos encarecidamente que mañana nos reciba y que
pueda quedar bien con la opinión pública y con sus votantes. Muchas gracias Yo por haber quiero estado aquí, agradecerles mucho. doctora Albertini Shirley, gracias por estar aquí. Felicitarte Shirley por la actitud, por esa actitud de no preguntarte por qué te pasó a ti, sino qué vas a hacer y qué vas a lograr en este mundo con la vida que Dios te dio. Gracias, Felicito Shirley, por estar sinceramente, aquí. eres un gran No, amigo. muchas gracias a ustedes. Un ejemplo para todos nosotros, y la lucha de Shirley continúa. Ha sido Shirley Meléndez aquí en Cuarto Poder y su abogado Jorge Albertini. Hacemos una pausa y volvemos.